Yo no vine con pinta de conferencista porque yo creía que esto era en el viejo estilo cibaeño, de la informalidad en la pared. Pero menos mal que en Santiago no hay playa, porque a lo mejor hubiera venido con traje de baño y una toalla, pero bien. Ustedes habrán observado, hubo un cambio en el programa, en cuanto al tema mío, en el programa original, que estuvo vigente hasta hace unas 3 semanas, pero fue ese el tiempo en que yo me di cuenta que me habían asignado ese tema, y yo dije que no me gustaba ese tema, porque primero era muy aburrido, y segundo porque a mí no me gusta hablar, en el tiempo que yo tengo en la psiquiatría, no me luce hablar de cosas sobre las que yo no haya trabajado. Por eso, en este tema, la mayoría o prácticamente todo, ustedes no verán citas, prácticamente todo tiene que ver con algún tipo de investigaciones que yo he hecho, y un poquito de especulación o de inferencias en algunos otros aspectos. ¿Cómo uno cambia esto? Bien, para que no me comiencen a contar el tiempo. Sí. Así. La doctora Nairobi hablaba de epigenética, y yo le daba las gracias porque ese concepto está envuelto en un nivel más profundo en el que yo traía de filogenética, tratando de explicar mi versión de que la psiquiatría dominicana, los psiquiatras, los enfermos mentales nuestros, tienen que tener obligatoriamente algunas características distintivas, aunque tengan los mismos diagnósticos. Pero esa característica distintiva que tendría nos obliga a nosotros a ser un poco menos inflexible al momento de emitir juicio o establecer reglas respecto a lo que es la psiquiatría en general. Creo que hay contextos geográficos, históricos, de educación, religión, económico y del sistema de salud que son lo que imprimen esa característica especial a nuestra psiquiatría, que aunque sean sutiles uno debe tener en cuenta, porque creo que hay diferencias. El siguiente. Primero, y aunque algunas cosas parezcan chistes, la intención no es esa. Pero nosotros somos un país que tiene unas características que uno nada más se da cuenta cuán diferentes somos cuando uno sale de aquí. Nosotros somos el único país del mundo que ha tenido 3 independencias: Palo Hincado, la Puerta del Conde y Capotillo. Tenemos 3 padres de la patria, somos los únicos, en todos los países hay uno. Aquí hay 3 matronas espirituales: la Virgen de María, la Virgen de la Merced y la Virgen de la Altagracia. Son 3 nombres, pero es la misma. Y es aquí nada más. Hay 3 de todo, porque tenemos 3 cordilleras. Aquí hay 3 países en uno. Porque no crean en la isla. Haití, nosotros, y Bávaro Punta Cana es otra cosa. El que nada más conoce eso de República Dominicana, no conoce República Dominicana. Muchísimas ambigüedades. Aquí la cosa está floja y la cosa está dura, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos algunas, pero no quiero entrar en chismes de tipos raciales, pero tenemos algunas dificultades con aceptar nuestros orígenes en términos étnicos, raciales, etc. La siguiente. Yo quisiera que hubiera algo. Esa es una foto sacada en República Dominicana. En un país donde no hay cocodrilo, por una carretera del sur uno alcanzará a ver eso.
parte de los sui generis que tenemos. La siguiente. Mezcla de raza. De frente se me ve el haitiano y el francés, de perfil el árabe, y yo soy dominicana, dice doña Socorro. Esa mezcolanza tiene que imprimir algunas características a nuestra forma de ser y por lo tanto manifestarse en la forma en que se expresan algunos problemas mentales. La siguiente. Decía Juan Ramón López, creo así que se llama, aquel historiador que hacía mucha referencia a la característica del dominicano, que nosotros éramos, había algo que él llamaba la indefensión, una serie de características históricas que hace que quizás se altere un poco lo que es nuestra autoestima como ciudadanos, y que por eso, y eso podría tener alguna relación con ciertos matices que adquiere la depresión entre nosotros. Nosotros somos mezcla de raza, pero una que está por ahí queriendo ponerse siempre en primer lugar en la fila es la raza negra. Los esclavos eran negros, la Virgen ayudó al extraño en Santo Cerro, se fue con el enemigo de nosotros. Fuimos ocupados por 4 países. Yo dudo bastante que haya otros antecedentes de ocupación históricos así en el mundo. Y lo otro es casi política. La siguiente. Por lo menos hicieron lo posible porque dejaran de haber indios. Y cuando uno quiere decir que no es tonto, uno dice yo no soy indio. Otra vez tirándole la cuava como hacia el pisoteo de quien originalmente fueron los primeros dominicanos. Alguien se atrevió a decir eso, otro, como dije, se atreve a decir que nosotros lo que somos es como si fuéramos depresivos. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero bien. Quizá quiera decir en el fondo que lo que uno es un poco masoquista, que se siente feliz con situaciones que debían producir infelicidad. La siguiente. No. La que se filtró viene ahora es peor. El doctor Zaghloul escribió, eso fue hacia fines de los 60, principios de los 70, cuando la famosa frase de el dominicano es paranoide. Zaghloul escribió eso en un momento histórico. O sea, su experiencia era de Trujillo, 12 años de Balaguer, fue en ese marco. El dominicano en ese tiempo tenía la obligación de ser desconfiado. Y eso él lo definió como que era una característica de todos los dominicanos, pero la experiencia la sacaba de esa época, por la cuestión de la persecución política, del caliezaje, etc. Vienen luego los 12 años que muchos de aquí lo vivieron y saben en qué medida era necesario uno ser un poco desconfiado. Pero como no tengo todo el tiempo que me gustaría, lo que yo quiero insistir es que a finales de los 70 y en los 70 y a principios de los 80, las principales ideas delirantes eran de persecución y daño. Las que más se veían. Ahora, sobre todo en los pacientes maníacos, en la época de la jipetocracia, como se dice, todos los pacientes maníacos con grandiosidad en un momento dado incluyen la posesión de una jipeta. Y las elecciones significa que, porque si nosotros sabemos, no es político el comentario ni necesariamente aplicado al momento, pero porque si nosotros sabemos y pasamos el día entero diciendo que el gobierno no sirve, que la corrupción, que se roba, que se abusa, etcétera, ¿por qué votamos por eso? ¿Masoquismo encubierto? Algunas características de la salud mental aquí. Los recursos económicos quizás sea lo de más peso.
Hay muy poco conocimiento de la psiquiatría entre los médicos generales, etcétera. Cobertura de las ARS, que es bastante escasa. 69% de los psiquiatras, subía a 72 en la actualidad, son de formación local. Yo conozco el nombre de todo y dónde está cada uno, lo que quiere decir que el Alzheimer me ha estado sacando los pies. Y eso influye mucho en la forma en que se diagnostica. Hay alguna diferencia entre cómo se hacen los diagnósticos en el sector público y en el sector privado. Definitivamente los trastornos del estado de ánimo son los más frecuentes en ambos. Con respecto a eso de abuso de sustancias y trastorno del estado de ánimo, hay que tener en cuenta que sobre todo en el hospital psiquiátrico se está viendo primero que la proporción de pacientes con trastorno del estado de ánimo es mucho mayor que la que de estos datos que son de hace aproximadamente dos años y medio, y que hay una fuerte presencia de uso de sustancias en los trastornos del estado de ánimo, sobre todo marihuana, a pesar de lo que se dice que la marihuana no hace daño. Nada de racismo, nada que tiene que ver con los castillos ni con la frontera. La observación es que estadísticamente, y esto tiene un trasfondo más sociológico que de otro tipo, los problemas psicosociales, las enfermedades mentales, la delincuencia, etcétera, en todos los países del mundo son más frecuentes entre las personas inmigrantes, las minorías. Bueno, ya los haitianos casi no son minorías. Eso no se aplica aquí. Aquí uno no ve más problemas psicosociales y más trastornos mentales entre los haitianos. Contrario a lo que si fuera uno ortodoxamente seguidor de los patrones de los mandatos de la sociología, uno se diera cuenta que algo extraño o algo especial pasa con nosotros. Lo que pasa especial no es solamente con este aparato, ¿no? Un perfil de los pacientes que ingresan por primera vez. Sigue el perfil. Trastorno del estado de ánimo sigue siendo la más frecuente. Los pacientes nuestros, la mayoría de las veces que reingresan es por suspensión del tratamiento. Aquí las razones por las que se suspende el tratamiento están desglosadas. El factor económico en un 22%. Mucho de ello fue la familia que le suspendió el tratamiento, otra vez es el brujo, otra vez es el vecino y otra vez es un psiquiatra que vio. El pastor. Pero los pastores tienden a ayudar más que a desayudar. La influencia de las figuras religiosas ejercen una acción más positiva que negativa estadísticamente. Esto quiere decir que nosotros, la psiquiatría nuestra evoluciona de todas maneras. El que diseñó la primera minifalda allá en Brasil, en París, fue el que dijo eso. Bueno, cuando antes la moda era el escote y las mujeres se resfriaban mucho, y ahora con la minifalda el riesgo no es de resfriado sino de cistitis. Mitos acerca de la depresión, que no es una enfermedad, que es que la gente no pone de su parte, que es falta de vitamina, que es falta de fe, eso sí se ve en los contextos religiosos, que es económico el problema, que es una brujería que le echaron, y que los tratamientos para la depresión curan hábitos y que deben usarse de por vida. Con relación a la psicosis atribuida a factores externos, se volvió loco por leer la Biblia, porque le echaron una brujería, porque se pasó de estudio o por anemia. Se ocultan los antecedentes familiares. Cada rato digo que cuando íbamos al hospital en principio, cuando uno estaba buscando antecedentes familiares, tratando de hacer trabajo de investigación, encontramos que la mayoría de los antecedentes lo encontramos por el lado materno. Y después nos dimos cuenta que las personas que llevaban a los pacientes generalmente eran los padres, el padre varón. Y dice, por parte mía no.
decía el papá, pero por parte de la mamá, entonces aparecían registrados como si hubieran más. Se ocultan los antecedentes familiares, se piensa que los psicóticos son peligrosos y por supuesto que los tratamientos psiquiátricos no curan sino que aboban. La mayoría de los fenómenos religiosos son de las peculiaridades nuestras, tiene por lo menos un elemento mágico religioso. Con frecuencia la psicosis debutan con una práctica incorrectamente llevada o interpretaciones caprichosas de la Biblia. Los elementos bíblicos parecen incluidos con bastante frecuencia. Los colores blanco, negro o rojo en las alucinaciones visuales. Mujer vestida de negro o una cosa negra o un hombre negro. Yo pienso que eso tiene que ver con los antecedentes nuestros y una actitud que no es la mejor frente al negro. Y por eso todo lo malo aparece como negro. Ser una víctima de una brujería o de ser envenenado es una modalidad muy frecuente entre los pacientes, en las ideas delirantes de los esquizofrénicos y ser vendido en los pacientes depresivos. Llama la atención porque muchas veces se supone que las ideas delirantes son construidas sobre la base de algunos datos culturales y aquí no hay una cultura de envenenamiento como forma de matar a la gente. No sabemos por qué en los esquizofrénicos se utiliza tanto ese estilo esa forma de quitarse de matarlo. Y lo de ser vendido, yo creo que eso tiene influencia de las creencias que hay sobre todo en Haití, de que la gente es vendida, etcétera. Que eso lo integramos a nuestros delirios. Aquí hasta hace poco tiempo, y seguimos en lo de la evolución, fíjense cómo antes la gente que la forma de suicidio más frecuente después del ahorcarse era tirarse del puente, pero no era tirarse de un lugar alto, era del puente. O sea, había una cultura de que para matarse había que tirarse del puente Duarte. Se hicieron 2 puentes más y la gente siguió prefiriendo el Duarte. Eso lo digo de nuevo tratando de nutrir la cuestión de que hay elementos culturales que modulan la conducta. Ya hay muchísimos casos que podríamos mencionar, pero en un ratico prenden la luz. ¿Por qué la gente ve indio aquí si aquí no hay indio? Utilizar más de una droga en los pacientes usuarios de ella. Y esto que muchos no lo creen, pero en verdad los pacientes dominicanos responden más rápido a los tratamientos y los internamientos son más cortos a pesar de todas las dificultades que tenemos en el ámbito de lo económico. Un investigador apellido Escobar, él es del grupo de Aquiscal, o sea que no es como un cualquiera. Una vez estábamos en un evento y él presentó un trabajo diciendo que él había hecho un estudio investigando actividades de receptores y de los sistemas de neurotransmisores y de los citocromos, y encontró que en los pacientes latinos el citocromo 2D6 era menos activo. Y dentro de los latinos, en los dominicanos era todavía menos activo. Encontró él mismo que habían ciertos síntomas de la depresión, por ejemplo la sensación de vacío y los síntomas somáticos, que eran un 20% más frecuentes entre los pacientes dominicanos y secundariamente los latinos que entre los pacientes norteamericanos. Esto es un misil, un chisme, pero que coja la puya el DSM-5. Eso lo dijo Dan Brown,
creo que así se llama, que escribió el Código Da Vinci, medio incómodo en una entrevista que se hizo en uno de los grandes programas de Estados Unidos. Y dice, ¿cómo puede ser que haya gente tan estúpida que crea que lo que yo escribí ahí es verdad? Cuando se puso de moda si era cierto, entraba en contradicción con lo que decía la iglesia, el Código Da Vinci. Yo pienso a veces que cómo puede ser haber gente tan estúpida que creen que uno se puede guiar del DSM-5 como ellos lo dicen. Algunas características, ya resumiendo: las enfermedades mentales nuestras son iguales que en cualquier parte del mundo. Las estadísticas no son muy buenas aquí, sobre todo en la práctica privada, porque la mayor parte de la información es anecdótica. Los psiquiatras son de formación local y ayuda el que conozca el contexto sociocultural, pero sí la escuela que más influencia ejerce aquí internacional, me refiero a la escuela norteamericana, aunque aquí hay más psiquiatras de formación española que norteamericana. Los psiquiatras están actualizados, los fármacos más modernos están disponibles, y eso de una cultura de uso es que en la mayoría de los psiquiatras, aunque no puedan recomendar un medicamento, sobre todo por razones de tipo económico, pero los psiquiatras percibo que saben los medicamentos que se deben utilizar. El costo de los fármacos influye tanto en que el paciente siga como el tratamiento, como en el momento de uno recetar. Mayor aceptación, una tendencia mayor aceptación de la psiquiatría en la medicina general, aunque un poco más lenta de lo que nos gustaría. Este evento y esta participación mía, que viene originalmente tenía 63 diapositivas y yo nada más he traído 23, ha sido muy condensado, pero cumple el propósito. Ahí estuviera yo si no estuviera aquí con ustedes, con mis nietas, pero ha valido la pena. Les encanta un figureo. Bueno, eso es para las damas presentes. Muchas gracias. Buen día.